Escuchá la radio de Hecho en Claypole. Ingresá a www.lacasaclaypole.org.ar www.lacasaclaypole.org.ar Conectate. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! Estás escuchando Claypole en Marcha, el programa de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Claypole. En este que ya es nuestro sexto programa, ¿cómo pasa el tiempo? Dialogaremos, por supuesto, sobre el 24 de marzo, el Día de la Memoria, el Día de la Verdad, el Día de la Justicia, y nuestra participación en la movilización a Plaza de Mayo, que se va a efectuar el mismo domingo, por supuesto. Así que, bueno, la forma de escuchar Claypole en Marcha, todos los miércoles a partir de las 18:30 en la web, y las aplicaciones que repiten todos los días a partir de las 21 horas, y ahora también tenemos un canal de YouTube. Así que, bueno, las aplicaciones, la web es www.lacasaclaypole.org.ar y las aplicaciones están en EC Radio. Y acuérdense también del canal de YouTube, que ahí repite en cualquier momento que ustedes pretendan y quieran escuchar o reescuchar el programa. Como siempre decimos, apenas terminado Claypole en Marcha, a las 19:30 nos encontramos en la Plaza de la Copa para la asamblea, pero hoy la asamblea queda suspendida por razones de fuerza mayor. Sigue tronando, sigue cayendo agua, hay hasta posibilidades de piedra todavía. Así que, bueno, dejamos la asamblea para el día de mañana, en el mismo lugar, a la misma hora, en la Plaza de la Copa, a las 19:30. Para ahí ya terminar de definir los últimos detalles que faltan para la marcha del 24 de marzo, así que todos los vecinos y vecinas vengan, que ahí entre todos tenemos que definir horarios de salida, horarios de permanencia, horarios de llegada, etcétera, etcétera. Bueno, los dejo acá para que se presente cada uno de los valientes que se animó a venir al programa de hoy. Adelante, Mariano. Buenas tardes, mi nombre es Mariano. Queríamos saludar en esta tarde gris al tango, ¿no? Muy acorde para hablar de un tema tan triste, ¿no? Como fue la dictadura militar de 1976-1983. Desde mi punto de vista, uno de los momentos más trágicos de la historia argentina, y que merece que el domingo millones de argentinos salgan en todo el país a recordar esa tragedia y a evitar que vuelva a ocurrir. Alicia. ¿Qué tal, vecinos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que, la lluvia no esté atrofiando demasiado su día. Bueno, efectivamente, sí, hoy vamos a hablar y a convocar esta fecha tan triste, este periodo tan oscuro, tan violento que hemos sufrido los argentinos, con el propósito de que, rememorar a través de la historia, que es tan importante, y que esto no se vuelva a repetir nunca más. Gaia. Bueno, hola vecinos, mi nombre es Gaia, formo parte también de la asamblea y primero que nada quería hablar de esto que ya comentaron, de cómo está el temporal, cómo estuvo todo últimamente, y la verdad es que sé que hay muchas familias, estuve viendo en el noticiero y en las redes sociales, hay muchas familias afectadas y quería por ahí usar este pequeño espacio también para invitar a que por ahí se van a acercar a hacer donaciones en la cancha de Claypole. Están recibiendo donaciones ahora, así que primero aclarar eso. Y después, como en concordancia con lo que venían hablando Alicia y Mariano, y Jorge también, estamos acá para hablar un poco sobre el 24 de marzo. Yo, la verdad que es un periodo de la historia que lo vi en los libros de historia y en las películas.
en los documentales y en la escuela. Soy una generación que tuvo que trabajar ese tema en la escuela, entonces también me toca muy de cerca, o sea, como en ese sentido, más bien como alguien que leyó al respecto, no tanto que lo vivió. Y me parece muy importante que justamente esto que decía Mariano, seamos millones en las calles el domingo, porque lamentablemente estamos ante un gobierno que niega este periodo, que quiere implantar otra teoría en donde hubo una guerra y eso no sucedió, no había ningún tipo de guerra civil, era el Estado en contra de los civiles, que eran, en su mayoría, eran personas que tenían un pensamiento político diferente. Así que bueno, eso. Buenísimo, bueno, siempre saludamos a nuestro operador, que sin él no podríamos hacer el programa, así que ahí lo tenemos a Marcelo del otro lado del vidrio. Y bueno, antes de empezar directamente a charlar sobre el tema, queríamos decirles que el sábado próximo, el sábado 23, víspera ya del Día de la Memoria, vamos a hacer una actividad abierta aquí, una actividad cultural por la memoria, acá en la Plaza de la Copa, a la cual por supuesto invitamos a todos. Va a ser una jornada que se va a extender a partir de las 17 horas, calculamos más o menos, y como en todas las actividades culturales que tratamos de hacer en conjunto entre la casa y vecinos y vecinas autoconvocados y autoconvocadas acá de Claypole, va a tener su buen momento. Va a tener radio abierta, de la cual vamos a participar, va a tener música, va a tener un poco de cine, algún documental referente a la fecha que nos convoca realmente. Y después surgieron toda una serie de propuestas del sábado pasado cuando hicimos del domingo pasado cuando hicimos la mateada, una hermosa mateada de la que participaron casi 25 personas, si no éramos un poquito más. Y bueno, entonces ahí surgió la idea de hacer siluetazos, de utilizar diferentes materiales para hacer pintadas, para hacer siluetas con los nombres de los desaparecidos y las desaparecidas que tenemos acá en Claypole, que tenemos unos cuantos, como una forma de recordarlos, de tenerlos presentes y de reivindicar su vida y su lucha, ¿no? Porque eso es lo importante, me parece a mí, de esta fecha, más allá de que sea una fecha tan trágica y que ha costado tantas vidas, pero bueno, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer prioritariamente es reivindicar la lucha de cada uno de estos compañeros y compañeras que fueron quedando en el camino, ¿no es cierto? Es una lucha que continúa. Exactamente. Tenemos que llegar a la conclusión que la lucha que llevaban adelante ellos contra el hambre, contra la desocupación, por una mejor sociedad, por una sociedad igualitaria, donde nuestros hijos pudieran tener una escuela pública digna, pudieran tener salud pública, miren si no tiene mucho que ver con lo que estamos atravesando hoy con este gobierno negacionista y bueno, nos guardamos el resto de las... Meritocrático e individualista. Sí. Y yo creo que la dictadura militar inauguró una etapa económica en Argentina, que hoy todavía sigue en vigencia. Es decir, muchas de las ideas que Martínez de Oz trajo e implementó en esa época, mientras fue ministro, hoy son prácticamente las mismas ideas que Javier Milei quiere llevar a la práctica. Es decir, eso es como si fuera una continuidad, con algunos saltos, pero una continuidad al fin. Bueno, si les parece, antes ya de pasar a las charlas directamente dichas, les presento un poquito la música de hoy. La música de hoy va a ser una recuperación reciente que se hizo de canciones prohibidas en la dictadura militar, y que se llama casualmente Canciones Prohibidas, ¿no? Valga la redundancia. Así que vamos a escuchar algunos temas y podemos arrancar, si nuestro operador está de acuerdo, con Triunfo Agrario, con la interpretación de Juan Falú y Peteco Carabajal. Recordemos que Juan Falú tiene su hermano desaparecido, y que algo vamos a hablar del equipo de antropología forense después, y que sus restos fueron hallados allí en Tucumán, en una de las fosas clandestinas, para llamarlo de alguna manera, más grandes que hay en el país, que fue el Pozo de Vargas. Así que bueno, escuchamos a Juan Falú y a Peteco Carabajal en Triunfo Agrario.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. No duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompe el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida. Sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Mari Mari Compuwenei, Mari Mari Compuche, Alcutule Aimi, Radio La Casa Meu. Escuchá la radio de Hecho en Claypole. Ingresa a www.lacasaclaypole.org.ar www.lacasaclaypole.org.ar Conectate. Eso es aburrido. Estás aburriendo a todos. Estás escuchando Claypole en Marcha, el programa de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Claypole. Bueno, seguimos, entonces vamos con Gaia. Bueno, hola. Ya lo había mencionado Mariano antes y Alicia también. Entre los años 1976 y 1983 en nuestro país tuvo lugar la última dictadura militar. Fue implementada como un proceso de reorganización nacional, así lo llamaron las juntas militares. Pero bueno, justamente el proceso de reorganización nacional, ¿no? ¿Qué quería decir? Yo, según lo que estuve buscando y para dónde quiero apuntar, es que lo que se buscaba era generar, o sea, Tranquilo. Nada, que fueron, para alcanzar este objetivo de reorganización nacional fueron implementadas diferentes medidas y entre ellas, todo un aparato represivo que no era casual, no era aleatorio, sino que formaba parte de un plan sistemático que provenía del Plan Cóndor, que se llevó a cabo en la Escuela de las Américas, en Panamá, y fue un plan que desató diferentes dictaduras militares en toda Latinoamérica, países también como Brasil o como Paraguay. Y bueno, un poco lo que planteaba este plan traía la doctrina de seguridad nacional que venía de Estados Unidos y planteaba esta cuestión de construir un enemigo, ¿no? Yo mientras leía todo esto me acordaba mucho de lo que está pasando hoy en día, o sea, cómo se está buscando también construir la imagen de un sujeto que es un enemigo, que somos,
bueno, muchos de nosotros. Y bueno, nada, como que este plan sistemático apuntaba a eso, apuntaba a construir ese enemigo que en este caso, en esa época, era el subversivo, y a deshumanizarlo también, a quitarle toda la connotación de que era un sujeto, a la desubjetivación. Y también algo que también a mí me llama mucho la atención es esto de que los militares en aquel entonces, a través de los secuestros, las desapariciones forzadas, la captura de bebés o sea, que nacían en cautiverio y también que eran arrebatadas sus identidades, se generaba como una posesión sobre las vidas de esas personas y sobre sus muertes, o sea, como decidiendo por cuánto tiempo van a vivir y cómo, de qué manera van a morir, que eran maneras horribles en las que terminaban muriendo. Pero bueno, nada, esto, como destacarlo. Y bueno, yo tomé como referencia un video de un docente de historia que se llama Roberto Pitaluga, y él hablaba de esto, de la deshumanización de los desaparecidos, la figura del detenido desaparecido, que eso fue nuevo, o sea, que no eran solamente detenidos, sino que eran detenidos ilegalmente, justamente eran secuestrados. Y él también planteaba que se produce como una atomización de la sociedad, como una ruptura del lazo social. Eso vinieron a hacer también, o sea, eso vinieron a implementar las juntas militares, a como desarticular los lazos sociales entre las personas. Y eso hace que las personas se queden sin poder también, porque la cooperación, el poder está en la colectividad, ¿no? En lo colectivo. Debilitan las sociedades. Exactamente. Entonces, todo eso fue como un hilar fino sobre la sociedad también. No fue no solo los horrores que conocemos que hicieron, sino también una cuestión sobre la subjetividad de las personas. Y no solo de las personas que fueron secuestradas, sino también sobre las personas que tenían miedo, o sea, que tenían miedo diciendo, no voy a salir a la calle, no voy a, no me voy a juntar más con esta persona, ¿no? Eso también. Es que no podías pensar diferente. Claro. Tenías que alinearte a ciertas cuestiones ideológicas. Sí, y si no estabas alineado y pensabas diferente, estabas siempre tachado de marxista o de comunista. De comunista. Sí, es lo que se hace ahora. Sí. Si pensás diferente, te tachan de kirchnerista o de orco. Sí, cualquier ideología. Sí, zurdo, o lo que quiera. Todo lo que sea mal visto, o sea, intentan que sea mal visto todo ese conjunto de cosas, ¿no? A mí me parece también que digamos, esta deshumanización implementada por los militares es un poco esta idea que tiene inclusive Javier Milei hoy de reestructurar la sociedad, ¿sí? De dividir a la gente entre la gente de bien y los orcos. Si vos no estás con ellos, sos un orco, alguien que no es humano y que por lo tanto puede ser liquidado sin ningún remordimiento. Y eso es lo que, por eso digo que las semejanzas, los puntos de contacto entre la dictadura militar y la actualidad no son casualidad. Para mí es como una continuidad de ciertas cosas que empezaron en 1976, pero con saltos han estado vigentes en la Argentina durante mucho tiempo. Sí. ¿Tenías algo más, Gaia? No, sí, venía todo en concordancia con esto, quería realizar una comparación también con lo que se vive hoy en día, esto de la deshumanización, y también este historiador Pitaluga plantea la existencia de un sujeto aterrado y habla de las personas que recuerdan aquella época de la dictadura como una época en la que todo estaba tranquilo y la que había paz y había seguridad, como lo recuerdan de esa forma. Y él habla de que lo recuerdan así porque tienen implementado un terror que no fue como demostrado o reflejado en miedo, sino como una cosa de decir, bueno, está todo tranquilo, pero yo también tengo que estar tranquilo, ¿no?
como una cosa bien inconsciente. La paz de los cementerios. Claro, ¿no? exactamente. Y yo pensaba hoy en día mucho esto de, por ejemplo, yo yendo a las marchas o tengo amigos, amigas también que van y que por ahí sus padres o sus familiares tienen miedo de que les pase algo. Claro. Y es triste porque ellos están luchando por una causa y quizás sus familiares no quieren que sigan yendo a la lucha, a las marchas, por esta razón. O sea, como que me remueve un poco esto, como de estemos tranquilos, hay que darle tiempo. Bueno, lo que pasa es que el protocolo de Bullrich genera miedo. Totalmente, sí. Pero eso que vos decís, nosotros somos de esa generación. Claro. ¿Sí? Tanto Alicia como yo, bueno, Jorge también. Es inconsciente. Sí, es inconsciente. Sí. Cuando mi hijo, Fernando, que todos lo conocen, fue al Congreso o a asaltar el molinete. los molinetes, nosotros, que no fuimos con él en ese momento, estábamos asustados. Sí, y es un poco lo que vos decís. Es algo que nos han grabado a fuego en nuestra adolescencia y que de repente aflora. Lamentablemente, es como una cosa que es inconsciente, como vos decís, ¿no? Sí. Hay dos elementos en lo que dijiste, que me parece que por lo menos trato de hacer acento. Por un lado, lo que estamos intercambiando acá, porque yo lo que siempre discutía con muchos compañeros y compañeras sobrevivientes de mi generación, digamos, es que la gran derrota en realidad es una derrota cultural, ¿no? Tal cual. Muchos la llaman ideológica, yo prefiero llamarla cultural porque me parece mucho más amplia, ¿no? Porque esa rotura de los lazos solidarios impiden que vos te juntés con el otro y que vos reclamés, porque individualmente tu reclamo no sirve para nada, ¿viste? Termina en una carta, pierde fuerza. Exactamente. Entonces la gran derrota es la derrota cultural, y acá vos fíjate que todos esos lazos solidarios se fueron machacados, fueron rotos, porque acá los vecinos se juntaban para hacer una vereda, los vecinos se juntaban para celebrar el carnaval en la calle, los vecinos se juntaban para jugar a la pelota en la vereda, o los pibes de los vecinos se juntaban para jugar a la pelota en la vereda, y no es únicamente un problema de inseguridad, es un problema de que empezamos a vivir de la puerta hacia adentro, no de la puerta hacia afuera. Y a veces hoy, con todo lo que está pasando, nos cuesta ver que muchos vecinos no se animen a salir, ¿viste? A la calle. Y es que no se animan a salir a la calle. Que esa cosa inconscientemente va quedando y va metiéndose en tu cabeza. Y entonces, defensivamente, porque es una cuestión defensiva, yo creo que es una cuestión defensiva, van diciendo, no, démosle tiempo, no hagamos esto, no, todavía no es el momento de salir. ¿Cuándo es el momento de salir a reclamar, viste? Entonces, lo que pasa, Jorge, también es que hemos vivido, o sea, ya cumplimos 40 años de democracia, ¿no? Y lamentablemente la democracia, como sistema, no ha dado tantas respuestas. Entonces, la gente que no tiene nuestra edad, que no vivió por ahí en determinadas épocas de la Argentina y que no tiene cómo comparar, ¿no es cierto?, se siente defraudada con los políticos, con el sistema político, y eso hace que les cueste entender que la única forma de defender nuestros derechos es en la calle, es en la marcha, es en la lucha. Y entonces, como vos decís, ahí es como que entran en esta lógica de esperemos, vamos a ver qué pasa, es muy pronto, pero es un conjunto de cosas, no creo que sea una sola causa, es un conjunto de cosas que nos llevó a esta situación. Sí, es así, yo creo que es así, ¿viste? Creo que es así. Incluso hay una profunda desmovilización en la sociedad, en estos 40 años había una profunda desmovilización, yo me acuerdo, qué sé yo, para poner un punto que me parecía básico o inicial de todo esto, el gobierno de Alfonsín, o sea, el primer gobierno constitucional que tuvimos después de la dictadura, cuando fue el Felices Pascua, se movilizó todo el pueblo a la calle para salir y enfrentar
con lo que quedaba, con el miedo que había, con todo lo que había, la Plaza de Mayo se llenaba y la gente quería salir a enfrentar a los cara pintada porque sabía que querían, qué pretendían los cara pintada, ¿no? El resarcimiento hacia los militares, la libertad, que volviera a haber poder militar en la calle, etcétera, etcétera. Y cuando yo me acuerdo siempre la expresión de mucha gente que estaba al lado mío en ese momento en la plaza, cuando Alfonsín se asoma en el balcón y dice felices Pascua, la casa está en orden. O sea, la negociación, la gente, vos la veías que se derrumbaba, digamos, nos movilizamos y que, bueno, nos queda volvernos a casa y quedarnos encerrados en casa. Y de ahí en adelante ocurrieron un montón de hechos, ¿no? Con excepciones, hubo excepciones históricas importantes como la del 2001, ponele. Pero me parece que por lo menos es como para tomar en cuenta. Yo me acuerdo haber ido a la plaza en esa fecha y la verdad es que todos los que estábamos ahí estábamos dispuestos a ir a enfrentar a los militares, porque realmente veníamos con la idea de defender la democracia. Y tal vez no fue en el momento lo que se sintió frustración, es decir, en el momento lo que sentimos es un alivio porque creíamos que el acuerdo no había sido tan malo. Lo que pasa es que días después nos venimos a enterar de cuáles fueron los puntos del acuerdo a través de los medios periodísticos, ¿no es cierto? Entonces ahí fue donde los que fuimos a la plaza sentimos una gran frustración. Pero bueno, hay que medir las consecuencias de ese momento, ¿no? Tal vez yo creo que en el fondo Alfonsín no quería un enfrentamiento civil, ni quería derramar más sangre. Yo de todas maneras quiero decir esto. Argentina es el único país de Latinoamérica, todas tuvieron dictaduras, pero es el único país de Latinoamérica que juzgó a los militares. ¿Sí? Eso es una cosa muy diferente. Ustedes ven en Brasil, en Chile, en Bolivia, inclusive en otros países donde los militares siguen teniendo mucho poder. Sí, impunidad. Y sí, inmunidad también, pero mucho poder todavía en las decisiones políticas. En Argentina, gracias a los juicios, los militares saben que no pueden salirse demasiado de sus carriles porque existe un antecedente. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que fomentar, tenemos que difundir y tenemos que alentar, porque si no, nos quedamos con, bueno, la negociación de Alfonsín. No es lo único que pasó. Después vinieron los juicios. Claro. Y es el único país, vuelvo a repetir, es el único país de América Latina, todos tuvieron dictaduras, que tuvo juicios a los militares. Y hubo mucha presión popular para eso y tuvieron un rol fundamental las madres de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Que fue la primera resistencia que tuvimos, realmente resistencia organizada en el país a la época de la dictadura, fueron madre y abuela de Plaza de Mayo. Que son referentes mundiales, claro, o sea, a nivel mundial. Claro. Y los familiares de las víctimas, que no se quedaron tranquilos. Sí. Exactamente. Que reclamaban frente a los organismos nacionales y frente a los organismos internacionales. Eso ejerció una gran fuerza, una gran presión para que, bueno, estas políticas se revirtieran. Costó, obviamente costó. Bueno, vamos a un segundo tema entonces. Vamos a una hermosísima canción que es de Charly García, para mí una de las preferidas mías, que se llama Viernes 3 AM, pero en este caso la canta Fabiana Cantilo, dentro de este disco de recuperación de canciones prohibidas. Y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las 3. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien
tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de fronteras, pero en sí nada más cambiarás. Y un sensual abandono vendrá. Y el fin. Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas. Y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen, siempre igual. Los que no pueden más se van. La, 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 la. I was puzzling you. It's not true of my girl. Hola, yo me llamo Pedro Saborido. Generalmente puede ser que me conozcan por haber hecho Peter Capusotto y Julleo, que hago con Capusotto, que dirijo y hago los guiones. Estamos en Claypole, esta es la casa, un espacio de cultura, hay huerta, hay de todo. Tiene una sala espectacular. La verdad que es para sentirse orgullosos. Estén atentos a las cosas que hay acá, hay talleres, hay música, hay biblioteca, hay un montón de cosas para hacer. No se lo pierdan, siéntanse orgullosos de tener esto en su barrio. Chau. Escuchá la radio de Hecho en Claypole. Ingresá a www.lacasaclaypole.org.ar www.lacasaclaypole.org.ar. Conectate. Eso es aburrido. Estás aburriendo a todos. Estás escuchando Claypole en Marcha, el programa de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Claypole. Bueno, seguimos, vamos ya por el tercer bloque. Oh, cómo se pasa el tiempo. No, lo único que quería agregar un poquito, todo el informe que había dado acá, ya que te digo que es para 10 programas, no es para uno, lo del Plan Cóndor, que realmente es impresionante y no termina nunca de descubrirse un montón de cuestiones.
No, fundamentalmente, bueno, el tema de la desaparición de personas, la desaparición sistemática, ¿no?, de personas aparece con el nazismo, ¿no? En algo que llaman ellos, después se encontró un documento que se llamó Noche y Niebla, y del cual aprendieron mucho los franceses cuando estuvieron en Argelia. La escuela de Francia en Argelia, la escuela militar de Francia en Argelia, para desarticular el Frente de Liberación Nacional cuando los argelinos luchaban por su independencia, la hicieron con el Noche y Niebla, la mejoraron de una manera brutal, como se puede llegar a mejorar entre militares nada más, de una manera brutal, y después la exportaron, la trajeron a Estados Unidos con la guerra de Vietnam. No es casual que primero habían sido derrotados los franceses y después quedaron los estadounidenses en Vietnam, y la trajeron aquí en la Argentina. Los pioneros, antes incluso de la Escuela de las Américas, fueron los franceses, la escuela francesa que vino acá, y hay muchas investigaciones sobre ese tema. Y lo otro que quería recordar nada más, que en gran parte, y mira, no quiero recordar y no me acuerdo el nombre, donde se descubren la mayor cantidad de documentos almacenados sobre el Plan Cóndor es en Paraguay, y lo descubre un ex preso político de Stroessner que recorre las comisarías en las que él estuvo encerrado, torturado, bueno, y todo lo que se puedan imaginar que podía llegar a suceder, bueno, en cualquier país de América, pero en Paraguay en particular, y lo descubre en una comisaría, está ubicado en una comisaría, ni los que estaban en la comisaría conocían ese pasadizo. Ahí descubre una enorme cantidad de documentos, y para que esos documentos pudieran sobrevivir, porque sabía que los iban a hacer desaparecer, los envió enseguida a las Naciones Unidas, que hoy son parte digamos, de un hecho notable para el resto de la humanidad, ¿no? Ahí hay un montón de documentos. Como, bueno, me hace acordar cuando se descubrieron acá los documentos, la mayor cantidad de documentos que se encontraron fue en la DIVBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, también se encontraron fortuitamente, y esos documentos costó años pasarlos con las nuevas redes sociales y todo lo demás, ¿no es cierto? La transcripción de esos documentos. Pero ese es el documento más importante que se encontró en el país hasta este momento, y era de la policía de la provincia de Buenos Aires. Figuraba la gente que estaba desaparecida, fecha, hora, a quiénes seguían, los diálogos que tenía, cómo los perseguían, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de documentación gigantesca ahí adentro, y por eso muchos organismos de derechos humanos siguen reclamando la aparición de documentos, porque ellos saben que la Iglesia tiene documentos, que las cloacas de los servicios de inteligencia que se mantuvieron a lo largo de los años tienen documentos, y que esos documentos pueden llegar a aparecer en algún momento. Así que hasta ahí. Yo creo que los documentos es difícil encontrar mucho más, porque los militares antes de irse quemaron o destruyeron, para mí, mucha documentación, sabiendo lo que podía pasar. Pero también hay casos como el preso o detenido en la ESMA, que sacó todas las fotografías y todos los documentos que tenían en la ESMA, y gracias a él se conoce mucho de lo que pasó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Que falleció el año pasado. Exactamente. Y la sorpresa que se llevaron los que formaban la patota de la ESMA, cuando sus caras aparecieron en la revista Gente. Que fue una cosa que no lo podían creer, porque aparecían todos, absolutamente todos los que habían participado en la patota de la ESMA, aparecían en la revista Gente con sus caritas, y fue realmente un trabajo espectacular, porque fue sacando los distintos documentos, fotografías que él había usado para hacer documentos, y los fue guardando. Esa era la impunidad que tenían. Creían que no les iba a pasar nada. Dejaron gente viva que conocía todo lo que habían hecho. Eso es impunidad. Lamentablemente, y gracias a Dios también, este hombre pudo sacar toda esa documentación y darla a conocer. Bueno, seguimos entonces. Bueno, uniendo el tema del que Gaia planteaba con respecto a la gente detenida clandestinamente, sin orden judicial, y luego detenida en centros clandestinos de detención y tortura, se las torturaba y luego se les hacía desaparecer, que era una figura realmente inédita
¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, es decir, porque acá es como que se implementó con mayor rigor. Hubo gran cantidad de denuncias hechas por los familiares de las víctimas en organismos nacionales y en organismos internacionales. Lo que ocurría acá es que el Estado negaba absolutamente esa realidad. Muchas de esas familias, por supuesto, planteaban habeas corpus que eran activadas por los abogados que defendían esas causas. En la carta de Rodolfo Walsh también comenta él que muchos de esos abogados, hay más de 20, que también fueron desaparecidos. Por eso es que en la justicia muchas veces estos problemas quedaban, no se resolvían, cajoneados, o bueno, daban respuestas que no satisfacían a las familias de las víctimas. A raíz de estas cuestiones que fueron propulsadas por las familias intensamente, tanto acá en la Argentina como fuera de la Argentina, es que llega en septiembre de 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se establece durante una semana y lo que hace es una recopilación de las denuncias de esas familias, de aquellas que se animaron a plantear la denuncia, porque muchas familias estaban aterradas y tenían miedo de ir a la comisión a plantear las desapariciones. La gran cantidad de desapariciones se realizaron entre los años 1976 y 1978, cuando, bueno, la dictadura militar, por eso es que se llama también una dictadura cívico-militar, porque lo que hace la dictadura es, dentro de las empresas, perseguir a delegados, a comisiones internas, a todo aquel que protestaba por un salario, los detenían clandestinamente. A veces los detenían dentro de la misma empresa, mientras estaba en pleno funcionamiento. Eso pasó mucho en las automotrices. Y bueno, y también fue el periodo donde se combatió más a la guerrilla. Esta comisión ya venía elaborando informes en otros países de Latinoamérica. Hizo informes sobre Cuba, República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y también sobre Chile y Nicaragua. Pero lo curioso, que también se habían presentado casos de desaparecidos, pero acá la figura de capturado, secuestrado y desaparecido era realmente numerosa, porque no pudieron encontrar en ningún centro de detención a aquellas personas a las que habían secuestrado. Esta figura realmente trajo una novedad. Más tarde esta comisión interamericana realiza un informe, y en su informe hay un capítulo especial dedicado a la figura de los desaparecidos. Todo un capítulo se dedica a la figura de los desaparecidos, al problema de los desaparecidos. Durante la misión, la comisión recibió en una semana la denuncia de 5.580 denuncias en varias ciudades del país. Esto realmente empieza a preocupar y genera, porque no existía jurisprudencia con respecto a la gente que se detenía y se desaparecía. Era una figura totalmente nueva.
Bueno, y la cantidad de casos denunciados forzaron entonces a la comunidad internacional a un proceso de cuestionamiento y sensibilización sobre este grave problema. Y ya vemos entonces que a raíz de este problema argentino, en el año 1983, la resolución 666 de la OEA declara que la desaparición forzada de personas en América constituye un crimen de lesa humanidad. En junio de 1994, entonces, se aprueba la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Esto continúa este proceso de concientización mundial, y ya en el año 2006 la ONU adopta una medida análoga a la Convención Interamericana, creando la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzadas, que entró en vigor recién el 23 de diciembre del 2010. Bueno, buenísimo, Alicia. Realmente da para hablar un montón de cosas más. Pero bueno, vamos a otro tema musical. Y vamos después con el último bloque, así Mariano un poco nos habla de la cuestión económica y la dictadura, y bueno, después cerramos cada uno opinando algo, y bueno, ya nos vamos. Sí, perdón, antes de terminar, el próximo, cuando hagamos la reflexión final, yo quería leer un poema de una de las desaparecidas. Buenísimo, excelente. Quédense. Bueno, vamos entonces con Coplera del Prisionero por Gabo Ferro, que siempre es de este disco de recuperación de las canciones prohibidas durante la dictadura. Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo del hijo del carcelero! ¡Del hijo del carcelero! Sí, es cierto. Muchos callaron. Cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos, yo preso, ellos sometidos. Estamos prisioneros carceleros, estamos
cantautor uruguayo, comunicador, en fin, hago de todo un poco con lo que tiene que ver con la comunicación con la gente para cambiar el mundo y cambiarnos nosotros mismos. Y muy emocionado de este encuentro con la casa aquí en Claypole. Y bueno, toda la respuesta de la gente, el cariño y todo lo que nos une, que no es necesario explicarlo, que son nuestras ideas, nuestro deseo de seguir cambiando la historia. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Estás escuchando Claypole en Marcha, el programa de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Claypole. Para mañana. Mañana, cuando no estemos, cuando todo se haya vuelto oscuro, cuando no nos quede tiempo para derrochar, ni sueños que desgajar entre besos. Cuando mis manos se separen de las tuyas y tengamos que apretar los puños con resignación, cuando la boca no tenga más palabras y las palabras desaparezcan en un aturdido remolino, cuando el cuerpo deje de sentir la permanente compañía del miedo, cuando los oídos se acostumbren para siempre al silencio, cuando definitivamente no estemos, mañana, nosotros los que fuimos, vivos, los que reímos y lloramos y nos alimentamos, amando, queriendo la vida, nosotros estaremos regresando, y la piel será una oscura mezcla de tierra y piedras, y los ojos serán un inmenso cielo, y los brazos y los cuerpos se juntarán sin saberlo, y ese niño que quisimos estará allí, amándonos desde lejos, sosteniendo nuestro grito eterno, abriendo nuestro vientre cálido, haciendo interminables y multiplicados los puños cerrados con dolor. Este es un poema de Ana María Ponce, o Loli, como la conocían sus compañeros de militancia, quien fue secuestrada el 18 de julio de 1977 y fue llevada a la ESMA, donde permaneció hasta el lunes de carnaval de 1978, cuando se la vio por última vez con vida. Esta serie de poemas ella los escribió en cautiverio y fueron recuperados por dos de sus compañeras y fueron entregados a sus familiares, que posteriormente publicaron el libro con los poemas. Hermoso, Bella, hermoso. Bellísimo. Hermoso. Bueno, me dejaron, después de haber escuchado este poema, me dejaron con la parte más fea, ¿sí? Digamos. Es cierto que había preparado más material sobre la economía de la dictadura, pero bueno, dado que hoy se nos pasó volando el tiempo, quiero leerles algo que escribió Rodolfo Walsh en la Agencia Clandestina de Noticias, ¿sí? Y que pinta un poco lo que fue la economía. Si encuentran algún parecido con la actualidad, no es casualidad. Decía Rodolfo Walsh: desde abril, Martínez de Hoz liberó los precios, congeló los salarios, derogó la legislación laboral sancionada a lo largo de medio siglo de luchas obreras, anunció la desnacionalización de todas las empresas estatales que no guardaran directa vinculación con la defensa, preparó una ley de erradicación de capitales que coloca a los inversores extranjeros en las mismas condiciones que los argentinos y suprime las trabas para las remesas de utilidades. Eliminó el derecho de huelga, que puede ser castigado con prisión de 10 años. Anuló las preferencias impositivas y crediticias para las pequeñas y medianas empresas nacionales. Despejó de gravámenes las importaciones de bienes que se producen en la Argentina. Viajó a Estados Unidos, Europa y Japón en procura de créditos para responder a los vencimientos inmediatos de la apremiante deuda externa de $12.000 millones. Firmó un acuerdo stand-by con el FMI.
inició un plan de despidos de agentes estatales que creará casi 1 millón de nuevos desocupados sobre una población laboral activa de poco más de 6 millones. Elevó en 5 años la edad necesaria para jubilarse y redujo los haberes que se pagan a los ancianos retirados del trabajo. De este modo, precipitó un agudísimo cuadro recesivo, en el que la industria trabaja a menos del 50% de su capacidad y los asalariados ven reducidos sus ingresos reales a la mitad de lo que valían en 1960. 1 millón de argentinos no tienen empleos y la inflación sigue superando holgadamente a la de cualquier otro país del mundo con un índice mayor del 500% anual. Si le sacamos la fecha y algún que otro dato, podríamos estar hablando tranquilamente de la Argentina de 2024. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, llegó la triste hora de la despedida. Así que, bueno, ¿por qué no vamos despidiéndonos? Vamos cerrando. Mariano, te dejo a vos arrancar. Sí, yo lo único que pido es que el domingo 24 estemos unidos. ¿Sí? Que dejemos de lado toda cuestión ideológica. Esto de ser más de izquierda o más de centro, esto de pelear por cosas que pueden ser importantes, pero que me parece que hoy lo único importante es que luchemos contra este plan destructivo de Javier Milei. Dejemos de lado cualquier cosa que no sea luchar contra este plan de Javier Milei y de los que lo rodean, que son muchos de los mismos que rodeaban a Martínez de Hoz y a los dictadores de 1976. Porque si no hacemos eso, si seguimos en la pequeña lucha cotidiana por nuestro lugarcito, lo que hacemos es darle un espacio gigante a esta gente que lo único que hace es venir a destruir. Alicia. Bueno, les voy a leer algo muy breve. Cuando el presidente Javier Milei niega a los 30.000 detenidos desaparecidos, o cuando la vicepresidenta Victoria Villarroel habla de guerra sucia en torno a lo ocurrido durante la dictadura, lo que están haciendo no es más que banalizar, primero, la vida de los 30.000, luego la verdad de los hechos y por último la lucha de los años de los organismos de derechos humanos. Nada está claro, no importa. Es el pasado. Eso es lo que pretenden instalar los hijos predilectos de la dictadura que hoy nos gobiernan. Buscan banalizar la política de derechos humanos para que el terrorismo de Estado en la Argentina disimule su atrocidad, para que sus efectos en términos humanos, económicos, sociales y políticos queden sumergidos en la confusión y puedan volver a repetirse. Quieren que perdonemos y olvidemos, pero a muchos no nos da la gana olvidar, no nos da la gana perdonar, no nos da la gana reconciliarnos, y no por antojadizos, sino porque somos parte de un pueblo empecinado en transitar el camino de la memoria, la verdad y la justicia, y sobre todo porque jamás seremos la bala que el enemigo le dispare a nuestros compatriotas. Por todo eso, decimos bien fuerte, nunca más. Galia. Bueno, muy seguramente el domingo escuchemos a mucha gente decir que no fueron 30.000 desaparecidos. Sí, no fueron 30.000, fueron más, seguramente. El problema es que nunca lo vamos a saber porque los datos los tienen ellos. Esta discusión de si fueron 30.000 o no es ridícula por el simple hecho de que los datos los tienen ellos, los tienen los militares y probablemente nunca sepamos con exactitud cuántos fueron. Seguramente escuchemos eso. Por esa razón tenemos que salir. El domingo tenemos que salir todos, tienen que salir la juventud, tiene que salir yo voy a hablar desde mi lugar, digo. Por las madres, por la historia, por la lucha que todavía sigue. Todos, todas y todes tenemos que estar ahí. Es muy importante porque no va a faltar, van a seguir provocándonos, no va a faltar provocación el domingo. Así que nada, es crucial, es importante que seamos millones ese día. Excelente. Bueno, me toca despedir
Me toca despedir diciendo que no nos olvidemos que la asamblea que hoy se suspende por mal tiempo la tenemos mañana. Mañana a las 19:30 en la Plaza de la Copa para definir a ver de qué manera vamos desde Claypole hacia Plaza de Mayo a participar junto, esperemos, a millones de personas, esperemos no, estamos seguros, a millones de personas en todo el país, porque esto se refrenda por todas las ciudades, por todas las grandes ciudades del país, incluso en pequeñas localidades también, vamos a estar ahí. Así que bueno, mañana a las 19:30 nos encontramos ahí. El sábado, recuerden que vamos a hacer una especie de vigilia, para llamarlo de alguna manera. Estamos en víspera del 24, vamos a hacer una actividad cultural que tiene que ver con la memoria, que es la memoria realmente, y donde vamos a estar tanto vecinos y vecinas como compañeros y compañeras de la casa, aunque tenemos una unidad importante aquí en Claypole. Y bueno, me despido nada más refrendando lo que dijeron ustedes. Estoy completamente de acuerdo, porque yo pienso que la dictadura cívico-militar eclesiástica no hizo ninguna diferencia cuando se trató de asesinar, cuando se trató de hacer desaparecer, cuando se trató de torturar, cuando se trató de meter en la cárcel, cuando se echó del país a tantos argentinos y argentinas. Y acá no importaba si eras más de izquierda, menos de izquierda. Y creo que ese ejemplo, si ellos no hicieron diferencia, si los 30.000 son un solo nombre, un solo puño, tampoco tendríamos derecho a hacerla nosotros. Nosotros los reivindicamos a todos y a todas. Sí. Así que bueno, eso nada más, terminó nuestro sexto programa y nos encontramos sin falta el miércoles que viene otra vez en esto que se da en llamar Claypole en Marcha a las 18:30, como siempre. Los esperamos. Esto fue Claypole en Marcha, el programa de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Claypole.